¿Qué tal, amigos? La mañanera de Ángel de hoy lunes. Empezamos una semana más, pero como diría el clásico, es también una semana menos. Voy a hablar hoy o voy a comentar con usted un tema que con toda seguridad le va a sorprender. En el mundo, en los tiempos que corren, ha surgido una tendencia en la gobernación que en algunos países europeos, con orgullo del mismo gobernante que la ha implantado, que se llama gobiernos iliberales, es decir, en vez de ser gobiernos que estimulan la libertad, son gobiernos que procuran, por todos los medios a su alcance, legales a veces y en otras no tan legales, de suprimir algunas libertades. También la supremacía blanca y el rechazo al ajeno, a los que no son como ellos por el color de la piel, por religión, por historia y cultura. Y eso ha llevado a gobiernos como el de Hungría, que encabeza un señor de apellido Orbán, a estimular en las mujeres húngaras a tener más hijos. Hoy Hungría tiene una fecundidad menor a la tasa de reemplazo, es decir, menor a 2.1 hijos nacidos vivos por mujer durante su vida fértil, con miras a elevar el número de niños por mujer y de esta manera hacer un contrapeso a la presencia de nacionales de otros países, particularmente de aquellos países donde la religión musulmana es la que reina. Si bien los resultados han sido escasos, en el sentido de que las mujeres de Hungría hayan aceptado eso, hay una tendencia franca en algunos países europeos, Polonia sería el otro, en otros no en Europa, sino en los límites entre el cercano Oriente y Europa, como Turquía, donde esta visión supremacista y de rechazo al ajeno ha cobrado ya visos de legitimidad y adoptada esa visión por grandes grupos sociales. En otros países, particularmente los de América Latina, ha surgido una visión que llamaríamos la gobernación del pensamiento único. Esto es viejo, o sea, vamos a decir desde el siglo XIX, pero en los tiempos recientes, allá por los años 60, se arraiga ya con toda una teorización para soportar esto en la Cuba de los hermanos Castro. Este ejemplo cunde y algunos países intentan aplicar este modelo con fracasos rotundos en algunos casos y en los otros con éxitos muy pequeños y además muy cortos en el tiempo. El caso de Venezuela con Hugo Chávez y hoy de Nicolás Maduro es la prueba palpable, evidente del fracaso de esa intención de lograr el pensamiento único. Lo intentó Perón y Evita, la señora Cristina Fernández de Kirchner y su finado esposo hoy, también Evo Morales y Daniel Ortega, han pensado que es viable en la época de las economías abiertas tener a la sociedad sometida a esa visión, a ese pensamiento único. Por supuesto que esa visión es la del gobernante. En México hoy estamos frente a ese peligro. López está haciendo todo, con un grupo además de funcionarios que lo rodean, el equipo más cercano, que sacrificando dignidad personal y profesional e inclinándose de una manera ofensiva y vergonzosa para ellos y para los familiares que lo rodean, los cuales no es de extrañar que mañana o pasado le reclamen: ¿y tú, papá, por qué te comportaste de esa manera para llevar al desastre a este país? Sin embargo, ellos deberán rendirle cuenta a los suyos. Esa búsqueda de López del pensamiento único tiene por objeto gobernar sin oposición alguna, por pequeña que ésta fuere.
De tal manera que hoy hay todo un movimiento concertado para tratar de extirpar de los espacios públicos opiniones o temas incluso que, de acuerdo al criterio cerrado y de ese pensamiento único que profesa López, limpiar quirúrgicamente esos brotes de disenso. ¿Es posible hacerlo? Como suele decir él, benditas redes sociales. Esos espacios donde de una u otra manera y por encima de los ejércitos de quienes sirven a esa idea, no solo estoy hablando de quienes glúteos veloces atacan a quien difiere, sino de funcionarios o personajes con un prestigio bien o mal ganado, se prestan a tratar de imponer esa visión. Aquí la pregunta sería, ¿qué debe hacer un opinante ante esos intentos? ¿Callar y decir, está bien, me retiro y les dejo el espacio libre para que ustedes reinen en donde antes había libertad y ahora hay uniformidad? ¿Qué pasa también en los espacios mediáticos diferentes a las redes sociales? Pensemos en empresas de medios, tanto impresos como radiofónicos y televisivos. ¿Qué hacer ahí? Es evidente que estas empresas están sujetas a presiones diversas por parte de López y de los suyos. En algunos casos pueden ser amenazas, en otros casos simplemente retiro de publicidad, o en los casos en que haya empresas diversificadas, no otorgarles contratos u obra pública en esto o en esto o en lo otro. Ante eso, ¿qué puede hacer una persona que profesionalmente se desempeñe en esos espacios? Callar, retirarse y decir, señores, reconozco mi derrota y ahí está el espacio, reinen ustedes sin oposición alguna. Una posición intermedia sería cambiar de temas, por ejemplo, para evitar herir los oídos castos, tanto de López y los suyos, como de los ejecutivos de las empresas mismas, cambiar de temas. ¿Cómo sería esto? Imagínese usted que en este espacio o donde yo me desempeño, empezaré a hablar, por decir algo, de fútbol, por ejemplo. No de béisbol, porque como eso es monopolio de López, que él es el que sabe todo de béisbol, entrena a personas, etc., puede ser hablar de fútbol. No tengo la menor idea, salvo que son 22 personas, de las cuales 20 andan corriendo tras una esfera. También puedo hablar de temas trascendentes como el pleito entre la hija y la nieta de la señora Silvia Pinal, por ejemplo. Podrían ser temas. Esa sería la posición intermedia. Y la tercera, ¿cuál sería? Pues simplemente abandonar el campo de batalla y decir, está bien, me rindo, agarro mis cosas y me voy a enchinchar a otra parte. Eso cae ya en la esfera personal, en la decisión personal, en el compromiso que uno pudiere tener con el desarrollo y el mejor futuro de este país. Yo creo, como dijo alguna vez en un discurso memorable el que fue presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que dijo, recordando una frase de alguien que la pronunció en otra intervención pública, que cada quien arríe sus velas. Dicho de otra manera, que cada quien actúe de acuerdo a su leal saber y entender o de acuerdo a la disposición que tenga a defender su dignidad personal y profesional. México hoy está sufriendo una embestida no menor y no menos intensa para tratar de lograr el pensamiento único. López, un autócrata pueblerino, piensa que la gobernación en este país, en el aquí y el ahora, debe ser un país donde su visión sea la única que se exprese en los espacios públicos. No importa si es una visión equivocada,
menos aún si eso contribuiría a debilitar las ya débiles finanzas públicas, o también poco le interesa si buscaría utilizar los recursos del Estado no para hacer avanzar al país entero y construir o sentar las bases de un mejor futuro, sino simplemente fortalecer las clientelas que ya tiene y buscar otras con miras a la cuestión electoral en la elección intermedia. La decisión es personal, es de cada uno. No solo mía, sino también la de usted. Mañana, por ejemplo, bueno, desde hoy y mañana, que todavía quedará algún ruido mediático, ¿sobre qué discutirá usted? ¿Sobre la tragedia que está siendo la gobernación de López, lo que estamos viendo y padeciendo? ¿O hablará usted del resultado del juego de fútbol entre Estados Unidos, las elecciones de Estados Unidos o México? ¿O hablará usted del desempeño de la selección de Perú en otro torneo realizado en América del Sur, en Brasil, si no estoy equivocado? Que cada quien, pues, cumpla con aquello que considere su responsabilidad frente al país y, sobre todo, frente a la obligación que tiene con los suyos de buscar sentar las bases de un mejor futuro para ellos. Que cada quien pues arríe sus velas y que cada quien enfrente las consecuencias de sus decisiones. No hay muchas sopas, no le diré que se acabó la de fideos y nomás quedó la de jodeos, no. Cada quien encontrará su acomodo y dependiendo de sus valores, dependiendo de su dignidad personal, tomará la decisión que considere correcta. Que los hechos de cada uno digan lo que piensa. Habrá que analizar con cuidado si hay congruencia entre lo que se piensa y dice y entre lo que se dice y se hace. Por lo pronto le agradezco su presencia en esta mañanera de principio de semana. Y aquí lo seguiré mientras el cuerpo aguante, diría el clásico. Aquí nos estaremos viendo en estas mañaneras. Gracias.